Les doy la bienvenida a estas compañeras para enriquecer la mesa y ayudarnos a pensar en el marco del 8M, del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. En el equipo de Tantoya, ustedes saben que hace muchos años que nos venimos juntando personas de distintos lugares del país, con diferentes creencias religiosas, con diferentes orientaciones sexuales, con diferentes profesiones, con diferentes edades, para dar efectivo cumplimiento a la Ley de Educación Sexual Integral. Nos parece que el 8M es uno de los días de nuestro calendario ESI y era importante destacar todo el mes para empezar a pensar o continuar pensando después de la pandemia las mujeres en relación a los trabajos elegidos, a los no tan elegidos, a los trabajos que nos queda todavía por democratizar, a las tareas de cuidado, a los lugares públicos que pudimos conseguir como mujeres trabajadoras. Así que en ese marco hemos convocado a 3 mujeres de las cuales me siento muy cercana, que afectivamente están muy cercanas y de quienes valorizo profundamente su trabajo, no solo en calidad humana, sino además profesional. Así que por eso es que están acá convocadas. Violeta Boronat Pont, Mariela Padula y Virginia Díaz Villa. Y voy a presentarlas brevemente a cada una. Voy a empezar diciendo que Virginia es doctora en biología, está especializada en ecología de bosques, actualmente se desempeña como ayudante de primera en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, en la Cátedra de Estadística 2, participa como consultora del Observatorio Técnico de Agroquímicos en la provincia de Buenos Aires, y en realidad está casi enloquecida porque va a volver al CONICET en su beca postdoctoral. Así que bueno, veremos en qué queda el tema de los trabajos. Violeta es parte del Instituto Universitario de la Cooperación. Le vamos a preguntar de qué se trata eso. Es el primer instituto universitario abocado al cooperativismo y a la economía social en la Argentina. Allí ella desarrolla tareas como secretaria de Desarrollo Institucional y coordinadora del programa de género. Además, es miembro del espacio de coordinación del área de género de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, y es integrante, y ahí compartimos, del colectivo Mujeres con Megáfono, y después le voy a preguntar qué es esto de las mujeres con megáfono. Pero más allá de todo eso, ella se define como una laburante que hizo del trabajo una militancia, que se formó en ciencias de la educación, en administración pública, en educación permanente, y así sigue entre organizaciones y géneros. Así que vayan pensándose, a ver qué les parece, qué cosas pueden ir interpelándole a cada una de estas compañeras. Y a quienes nos están escuchando también, porque pueden enviarnos entonces preguntas, comentarios, ¿no? Y quedaremos atentas a ello. Y ahora les voy a contar que Mariela es profesora del nivel inicial, que está especializada en alfabetización, que es licenciada en educación inicial, que tiene una diplomatura en educación sexual integral, que hace muchos años, y quiero que nos cuente, es quien coordina todas las maravillosas actividades de formación que hace la juglaresa. Bueno, desempeña en este momento su tarea docente en una escuela pública, en Valvanera, y también trabaja como formadora de formadores en el nivel terciario. Bueno, se dedica a hacer investigación sobre ESI, géneros y literatura. Así que con estas 3 mujeres trabajadoras empezaremos a charlar. ¿Quién tiene ganas de tomarse el primer mate? A ver. Dale, bien. Bueno, Violeta, decía yo en tu presentación que vos pertenecés al movimiento cooperativo, ¿no? ¿Qué es esto del movimiento cooperativo? ¿En qué vos creés que puede aportar esto al trabajo de las mujeres y las disidencias? Bueno, ¿cómo llegó a la Argentina? No sé, contanos algo de esto que vos sabés, que seguramente muchas de nosotras no tenemos idea. Ujú.
Bueno, a ver, el movimiento cooperativo funciona hace muchos años, hace más de un siglo, ya por mediados del 1800 está la primera referencia, la más emblemática, que es una cooperativa en Rochdale. Es interesante porque cada vez se escucha más y se estudia más alrededor de cuáles son los otros cooperativismos y formas de autoorganización colectiva que surgieron en otros espacios, para no tener que recurrir a Londres como lugar emblemático, ¿sí? Entonces uno puede pensar desde una mirada un poco más amplia unas construcciones colectivas alrededor de la satisfacción de necesidades de los grupos, ¿sí? Alrededor de la producción. Y, a ver, en Argentina claramente, quien es la forma institucionalizada, cooperativa, viene de la mano de los inmigrantes, particularmente de los inmigrantes anarquistas, socialistas, ¿sí? Que tenían esas prácticas, y surge ante la necesidad de, en un pueblo que se forma, de abastecerse de la luz, o sea, organizarse para abastecerse de la luz, del agua, ¿sí? Hay cantidad de cooperativas de servicios públicos y luego de producción. Y en estas vueltas se van creando también otros nuevos cooperativismos, ¿no? Digo, por mencionar el que seguro todos conocemos, que es el fenómeno 2001 de las empresas recuperadas, que es otro modo de trabajadores que tienen que autoorganizarse para salir a bancar la parada de unos dueños que abandonan sus empresas. Y ahí hay que aprender no solo a laburar de lo que uno sabe hacer, sino aprender a administrar, aprender a comprar, aprender a comercializar y hacerlo en un modo conjunto. Ahí el cooperativismo tiene esa capacidad que me parece que es la más interesante de toda organización colectiva, de permitirte amplificar capacidades. Que tus capacidades individuales seguramente no alcanzan para satisfacer el pleno, pero en ese entretejido es donde, digo, puede haber una salida colectiva, ¿no? Entonces, digo esto como en un genérico del cooperativismo, pero creo que ahí hay como algunas claves para pensarlo en nuestra clave de mujeres a ver, lo voy a poner en este concepto que, para nombrar a las disidencias, ni la palabra disidencia, ni la palabra diversidad, ni me gusta en lo personal, y sé de compañeras que dicen, yo no me quiero definir desde ese lugar, ¿sí? Sino desde el propio, ¿no? No le encuentro el nombre, creo que no lo hemos encontrado todavía, pero hoy en esta conversación prefiero hablar de personas con identidades de género diferentes a las heteronormadas. Y vuelvo al punto, me parece que el cooperativismo es un espacio habilitante para nosotras. En primer lugar, porque nos permite producir y autosustentarnos. Es una herramienta de autonomía, de autonomía económica, de autonomía laboral, de desarrollo profesional. Digo, producir y ser autosustentable es uno de los elementos claves de las cooperativas y de cada una de nosotras y como colectivo también, ¿no? Entonces ahí le veo como la primer gran fortaleza. También que en el sentido de habilitante, digo, las cooperativas no son solo un modo de producir, sino un modo de organizarse, particularmente para producir, y ese modo de organizarse es colectivo. Y a su vez, para ir un poquitito más allá, el cooperativismo, por lo menos en el cual nosotras nos ubicamos, es un cooperativismo transformador que va más allá de sí y del propio grupo, ¿sí? Que se piensa como un movimiento social.
Entonces, digo, que aspira a incidir socialmente. Entonces, ahí está también la posibilidad de lucha, de entretejido con el feminismo, ¿no? Digo, creo que por ahí podemos pensar en qué nos puede ayudar el cooperativismo y otras formas de organización colectivas, digo, lo enmarco dentro de la economía solidaria, social, popular. Creo que es un espacio muy, muy potente para nosotros. Bueno, ¿les parece que vayamos haciendo un ping-pong de presentación inicial? Virginia, a mí me interesaba preguntarte, porque por ahí es bien sabido, pero solo desde el lado de afuera, las dificultades de ser científica en Argentina, ¿no? De ser mujer, de hacer carrera científica, de las postergaciones o de las incompatibilidades entre los tiempos de estudio, de trabajo, de cuidado, los viajes, las publicaciones. ¿Esto es así? ¿Es algo que las feministas miramos, digamos, ¿no? con lupa y entonces agrandamos? ¿Cómo vos pudiste vivenciarlo a lo largo de tu carrera profesional y bueno, en qué punto está eso ahora? Sí. Bueno, sí, definitivamente la carrera científica es, digamos, implica para las mujeres quizás muchas más, algunas resignaciones en algunos casos, o postergar deseos, y además muchas más carga de responsabilidades y de tareas a cumplir para poder acceder a quizás los mismos cargos o el mismo lugar que científicos varones. Yo particularmente tuve como, creo, bastante suerte en el camino que fui recorriendo, me fui encontrando con gente siempre que fue bastante respetuosa en esos sentidos, pero es, digamos, bien sabido que, por ejemplo, si por lo menos en lo que tiene que ver con las carreras o las disciplinas científicas más duras, quiero decir, por ahí no quisiera hablar de disciplinas que desconozco, como las ciencias sociales, y porque entiendo que el funcionamiento es diferente, o la carrera que se hace es diferente quizás en algunos aspectos. Para nosotras es muy común que se discuta dentro de los laboratorios en cuál es el momento más adecuado para tener hijos, por ejemplo, o si corresponde o si conviene o no tener hijos o hijas, cuándo hacerlo. No hacerlo durante el doctorado, porque eso te limita, te frena, te evita que tengas tiempo para publicar, para escribir. Yo particularmente hice, como me dediqué a la ecología de bosques, tuve un doctorado muy cargado de viajes, o sea, viajaba bastante. Hubiera sido, o sea, durante esos 5 años me dediqué casi exclusivamente al doctorado porque era muy difícil sostener otras cosas, porque estaba viajando cada 2 meses, 3 meses me iba. Pero bueno, pasa eso, y lo que se conoce como el techo de cristal, ¿no? En la disciplina científica, la participación de mujeres en las carreras científicas es del 50%, o sea, no hay un menor acceso a las disciplinas científicas por parte de las mujeres, ni menor interés, ni menor nada. Lo que sí pasa es que en los cargos superiores, a los directores de grupos, los directores de institutos, siempre son varones. Los rectores, los directores de cátedras, entonces ahí a lo largo de la carrera va pasando que ya sea porque, no sé, desee decir, por ejemplo, tener hijos, que muchas veces retrasa la carrera científica, es raro decirlo de esa manera, pero de alguna manera, o sea, como implica que, no sé, uno se tome una licencia y postergue quizás ciertas actividades, puede ser muy cruel el sistema científico, digamos, y un año en que uno no publica puede significar que te quedes atrás. Entonces, bueno, en ese sentido es bien difícil. Y es bastante injusto, obviamente. Nosotras en la Facultad de Exactas tenemos, por ejemplo, hay una guardería, pero eso es un privilegio enorme que existe, que entiendo que no en todos los espacios de trabajo
de los institutos y demás, en el resto del país ocurre. No es fácil los experimentos pueden ser muy demandantes, depende de lo que uno se dedica, ¿no? También es algo tan amplio y hay una diversidad de tareas tan grande para hacer que es difícil pensarlo en modo general, pero algunas de nosotras viajamos un montón, otras tienen que dedicar muchas horas de trabajo al laboratorio porque tiene pautas y tiempos propios que no se pueden cambiar, y todo eso hace difícil compatibilizar esa vida, esa dinámica con otros deseos, digamos, ya sea una familia o puede ser cualquier otra actividad, es realmente difícil. En esa línea de la complejidad y de la elección, Maru, yo quería preguntarte, de todo lo que vos hacés, que es un montón, yo conté un poquito, si pudiste elegir, ¿no?, tus trabajos, porque a veces no, a veces hay mujeres que no pueden. ¿Y en tu caso? Sí, como fui re afortunada, es como una de las grandes fortunas de esta vida, elegir siempre, la verdad que lo pude elegir ahora como mucho en esta etapa de la vida, mucho más, y de trabajar de lo que amo y de lo que lo que deseo. Pero bueno, por supuesto que es una búsqueda como personal. Yo, por ejemplo, fui al Pellegrini por un deseo de mi familia, un comercial que nada, o sea, jamás, nunca, de hecho, la administración de la juglaresa es bastante desastrosa, ¿no? Y siempre quiero delegarla, no quiero ocuparme de eso porque no me gusta. Entonces, esto, ¿no? Digo, bueno, de alguna manera hay algo en mí que, por más que el mandato familiar me decía, ¿no?, económicas, yo o sea, no lo deseaba, y pude como correrme de ese mandato y ir siempre por lo que me generó placer. Y pienso, y eso es como lo que siempre le digo a Valen, a mi hija, a Tiago, como bueno, la realidad que el trabajo implica mucho tiempo de vida y bueno, está bueno que sea algo que genere como placer. Y justo hoy en el taller surgió una conversación muy hermosa, ¿no? De una de las participantes que decía, hablaba sobre el taller era sobre los espacios que uno crea, los escenarios en el aula, y que es ese espacio de creatividad, ¿no?, donde uno planifica y proyecta y pone como toda esa energía sexual también, ¿no?, en crear algo hermoso de lo que uno quiere transmitir. Y de esta pasión y de esta energía que es re linda y que el resto percibe, tanto las infancias como por ahí la gente que viene a la juglaresa o que escucha siempre destacan como, bueno, la transmisión de esto, de hacer algo que te gusta mucho y lo que querés compartir. Así que bueno, sí, soy bastante hoy, pero fue un trabajo decidir salir de estados de comodidad, ¿no? Porque cuando nació la juglaresa yo trabajé mucho tiempo en 2 escuelas, en una escuela como maestra de nivel inicial a la mañana y en otra de alumnas madres, donde el trabajo a la noche, cuestión que yo descansaba a la tarde, me ocupaba, bueno, de Tiago, de Vale, lo llevaba, y después a la noche volvía a salir. Y en un momento cuando quise unir los dos y estar dentro del sistema, me di cuenta de que esto, ¿no?, de que ya no sentía placer por lo que hacía. Como que estas 2 instituciones, digamos, juntas, sin tiempo, salir de una y entrar en la otra me generaba displacer. Y decía, no puedo estar haciendo algo que amo con este displacer. Y siento que un poco el sistema me expulsó, y en este expulsarme, decir, no, yo solo puedo, mi capacidad para esto es solo un turno, no puedo hacer 2. Y bueno, y así nació un poco la juglaresa. Pero para tomar esa decisión hay que hacer un trabajo, porque obviamente con un solo turno uno casi
o entras al límite de la pobreza cuando sos maestra con un solo turno, y tenés que tomar esa decisión de decir, no, basta, y bueno, y o sea, me lancé a la jugularesa sin saber a dónde iba a llegar. Mientras vendiera un par de libros para poder comprar la comida, para mí estaba bien. Nació así, ¿no? Como, y bueno, y después fue, además de redituable económicamente, una satisfacción hermosa en lo personal, ¿no? Como dice Violeta, cuando vos hablabas de este cooperativismo y algo en colectivo, yo, no sé, sentía todo el tiempo que entendía lo que estabas diciendo porque lo vivo, ¿no? Y como esto, que siento que es algo colectivo, que sin Gaby, que sin todas las redes que se arman, no puedo, ¿no? Necesito de toda esta gente que abraza. A mí me gustaría, Maru, que para la próxima ronda nos hables de estos de la necesidad de los sostenes, ¿no? Porque, bueno, vos siempre traes este rescate de figuras valiosas en tu vida que posibilitan que vos puedas ser quien sos y hacer todo lo que haces, ¿no? Y en ese sentido, las mujeres sabemos de redes, de cuidados, de redes de crianzas, de redes, ¿no? De acompañamiento. Y yo quería preguntarte, Viole, ¿vos considerás o cómo es este tema de la formación en cooperativismos para las mujeres? Porque no es que nos enseñan en la escuela, no es que tenemos mucha experiencia, digo, de vida, de formar parte de cooperativas, se debe necesitar estudios, no sé, a saber algo de esto, ¿no? No es que nos juntamos 4 y decimos somos cooperativistas, y en tal caso, IUCOP, ¿qué es? ¿Cómo, qué aporta ahí? Me gustaría que nos cuentes de esto. Bueno, lo primero que me surge decir alrededor de la formación es que para mí es una herramienta de posibilidad de otros mundos posibles, ¿no? Siempre esa frase de Brunner me ha acompañado, y hoy como la resignifico, ¿sí? También quiere decir, es ampliar el mundo, tu mundo, ¿sí? Y a su vez la posibilidad de transformarlo. Hoy y esta semana, así que me gustó esto de las redes de sostén, digo que me sentí como, por un lado, voy a decir agotada, y por otro lado, así como feliz, ¿no? Ayer hubo un encuentro de Linares, después les cuento, pero era así como, wow, qué groso en un año lo que este grupo, este colectivo ha crecido, ¿no? Nada, no me lo podía creer. Y digo, en esa línea hay algo de esa potencia de la formación que yo creo que hoy tenemos que poner en valor para nosotras, mujeres, identidades femeninas, que es la posibilidad de cambiarnos los lentes, ¿no? Cambiarnos los lentes con los cuales nos miramos a nosotras mismas, a nuestras posibilidades. Yo te escuchaba, Mariela, y en tu... Nada, me encantó esa presentación desde el deseo, y, digamos, yo de bastante joven, grande y luego adulta, me di cuenta que había unos mundos posibles que no estuvieron en mi horizonte de posibilidad cuando yo tenía 10, 15 o 18 años y elegí carrera. No estaban, ¿sí? Los descubrí después. Y esto lo digo más allá de los mandatos, ¿sí? Entonces ahí, digo, la formación y las redes de sostén, ¿sí? Redes de sostén también son redes que te permiten, como te dan un plafón a mirar ahí como un poco más allá de tu propio mundo, ¿no? Eso me parece que es una herramienta súper, súper poderosa para tomar en cuenta, y creo particularmente que nosotras nos tenemos que formar, y nuestras compañeras, nuestras pares, no solo en la posibilidad, bueno, en el saber que quienes estamos aquí y seguramente quienes nos escuchan, digo, que eso es habilitante, es algo que sabemos, ¿no? Pero también tenemos que aprender otras cosas, tenemos que aprender la capacidad de participar, la capacidad de hablar, ¿no? De discutir, de debatir, de conducir. Y ahí, digo, hay
creo, uno de los desafíos, ¿no?, en claves de formación para las mujeres en general y para las mujeres cooperativistas en particular. En el cooperativismo hay mujeres desde siempre. Es muy interesante, hay un proyecto que es el archivo histórico, hay un archivo histórico del cooperativismo de crédito, de origen, ahora del cooperativismo argentino, entonces estamos armando como una pequeña línea de género ahí, ¿no? Y en el que ya existe, en el de cooperativismo de crédito, que hay un compañero maravilloso que se llama Daniel Plotinsky, que siempre, y sin tener esto hoy en agenda, siempre ha rescatado el tema. Entonces él nos trae entrevistas o fotos. A ver, ahí que ves mujeres participando en la actividad de los sábados, en el equivalente a la damas de caridad de otros espacios, ¿sí? Siempre en esta tarea de cuidado, no solo dentro de la casa, sino también de cuidado dentro de la cooperativa, también en las actividades administrativas. Ahí encontrás mujeres, por supuesto, que han tenido responsabilidades en la conducción, pero cuando entras a rascar, a ver ahí en lo específico, te encontrás con que son casos particulares. La particularidad puede ser, por ejemplo, estoy pensando en un caso en la provincia de Santa Fe, que hace pocos años Daniel la fue a entrevistar, porque nos lo contaron y allí fue. Es una mujer que fue presidenta de la cooperativa, pero ¿por qué? Porque queda viuda. Ah, claro, toma el cargo de su marido. No, ella queda viuda y en el aire, ¿no? Se imaginan. Con sus hijos y demás. La cooperativa había tenido un desfalco. Entonces, el grupo del consejo de administración de varones, lo que ven es que necesitan a alguien que fuera sumamente confiable y honesta, y ella lo era. Y también fue la forma de darle una mano, porque de ese modo podía quedar ahí, porque el titular, el socio de la cooperativa, era el marido. ¿Sabés, Viole, un paréntesis que me hace acordar esto a, Maru lo debe tener claro, a la época en que Sarmiento decide armar el magisterio, ¿no? Y entonces selecciona mujeres para que sean maestras, porque no saben mucho, ¿no? Pero educan con el ejemplo, son más tiernas y sensibles, entonces no van a llegar al castigo corporal para civilizar al bárbaro. ¿No? Esta cosa de cómo Sarmiento dice, no importa, las docentes básicamente tienen que ser decentes, ¿no? Como más allá de la idoneidad profesional para el cargo, lo que se pide son cuestiones morales de las mujeres, ¿no? Que hacen al estereotipo del imaginario femenino. Absolutamente, ¿no? Entonces, digo, y volviendo al tema de la formación, digo, nos tenemos que formar para, a ver, jugar en las relaciones de poder. Y para eso tenemos que saber, tenemos que estar informadas, tenemos que poder hablar, tenemos que poder discutir, tenemos que poder tomar decisiones, ¿sí? Esto no es solo propio de nuestras identidades femeninas, esto es así para cualquier persona, ¿sí? Para cualquier grupo subalternizado, diríamos, ¿no? Absolutamente, absolutamente, ¿sí? Lo cierto es que de esto la formación cooperativa hace una práctica de siempre, ¿no? De siempre, la autoformación y la formación de los integrantes es uno de los principios, ¿sí? Pero también es una práctica, ¿no? Entonces, digo, ahí cuento un poquito de UCOP, ¿no? UCOP es la primera universidad que tiene como objeto, como área disciplinar, el cooperativismo y la economía social. Entonces, ahí hay algo interesante, y es que nosotros somos sujeto y objeto, porque no solo lo tenemos como nuestro objeto de trabajo, sino que también somos, yo lo digo así, en un colectivo que, bueno, se imaginan, es mucho más amplio y trasciende
a lo que una persona o un pequeño grupo que hoy estamos, transitoriamente trabajando como equipo de la universidad, ¿no? Es un movimiento heterogéneo, diverso, disperso, no estoy hablando de algo monolítico, ¿no? Pero bueno, ahí también le encontramos algo bien interesante que, es este enlace entre la acción práctica, o sea, entre la teoría y la práctica, una acción práctica que sabemos que requiere de unos saberes que no son solo los que se producen en la práctica, y bienvenidos los saberes de la práctica, pero no, tal vez, ¿no? Algunas tradiciones nos llevan a pensar que con lo que sabemos de la práctica alcanza, y es bien potente como compañeros y compañeras con con 3 conceptos se les rearma la cabeza, con su propia experiencia, y eso los ubica en otro lugar para argumentar, para fundamentar, para discutirle a alguien, ¿no? Me parece que por ahí vienen algunas de las claves de formación, combinando saberes que pueden ser técnicos, específicos, a la especificidad de cada organización, y para algunos será el agua y para otros será el software, ¿sí? También hay unos saberes que tienen que ver con el gobierno. Con el gobierno es la toma de decisiones, la participación, la información. Hay otros más de gestión, ¿sí? Que es esto que decía Mariela, bueno, aunque te pelees con tus saberes de administración, algo de eso debe funcionar para que un proyecto como la Juglaresa siga en pie en un contexto muy hostil, ¿no? Como, los que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, de ahí hay como una responsabilidad institucional de una universidad que nace por y para y desde un movimiento que es un movimiento que combina ser empresa y movimiento social, ambas cosas, ¿sí? Tenemos la responsabilidad de ser una universidad que nace feminista, porque nacemos hoy. Claro. Estamos naciendo, Claro. ¿sí? Instituciones, hay instituciones hermanas, las universidades son lugares tremendamente potentes, pero bueno, vienen, con 100 años, 100, 20 o 50 de lastre, no porque nosotros nazcamos impolutos, ¿no? Porque todos tenemos una historia, un principio fundacional y demás, pero sí, no sé, nuestros formularios, nuestras normas, ¿sí? La bibliografía de los programas, las temáticas, tienen ya, no es que hay que esperar a la transformación. Bueno, Virginia, entonces, yo quería preguntarte, en función de lo que venía comentando Violeta, cómo había sido el tema de la formación, porque también me imagino que en una carrera de ciencias exactas, de la UBA, ¿no? Nada menos, como decía Violeta, el androcentrismo no solo debe estar dado por los programas y la bibliografía, también por las prácticas, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Si sufriste o viviste en algún momento situaciones de violencia institucional, como la mayoría de quienes transitamos la UBA, además, pero específicamente relacionada con el género, pensaba, ¿no? Sí. Yo particularmente, por suerte, realmente nunca sufrí ningún tipo ni de agresión ni abuso. Sí, o sea, sí subestimaciones quizás, o sea, esa como desvalorizar, es como en modo chiste, ¿no? Algo que es como una práctica bastante extendida, no creo que sea exclusivamente de los ámbitos académicos. Exactas se jacta un poco de ser como de alguna manera un poco más respetuosa, por decirlo de alguna manera, que tiene una comunidad diversa. Hay como una cosa así de
como si fuésemos, digamos, como si estuviésemos deconstruidos en el ámbito científico. Que bueno, obviamente es algo muy lejano de la realidad. Es verdad que quizás hay como... Es difícil porque, bueno, yo nunca estuve en otro ámbito, ¿no? De formación que no sea exactas, entonces la comparación es más por lo que se dice que por saberlo de manera directa, pero esta cosa como, bueno, que quizás hay más personas lesbianas y gays que estudian en exactas que en otras facultades de la U en particular. Por lo menos así cuando yo estaba en la carrera, digamos, eso era algo como que pasaba. Yo realmente no sé si eso es efectivamente así, primero porque no estuve en otros espacios, no transité otras facultades y otras disciplinas, pero de alguna manera como que lo nerd, lo geek, se asocia muchas veces a las diversidades, bueno, yo también estoy de acuerdo en esto de que la diversidad no es una palabra muy adecuada para nombrar la cantidad de identidades sexogenéricas que existen en el mundo. Pero bueno, eso a mí por lo menos me permitió, sí, encontrarme con otras realidades, conocer, entrar en contacto con eso. No sé si tiene que ver tanto con el colectivo GLTB, sino con este mundo más geek, nerd, y como esa comunidad que es bastante particular también. De cualquier manera, la disciplina científica, a mí, más que quizás lo que tiene que ver con digamos, cuestiones de discriminación, quizás de manera directa, sí me parece que esto aparece más en los contenidos, en la forma de pensar. Yo soy bióloga, ¿no? Y de pensar la biología, qué pasa con la diversidad de organismos, con la diversidad de cuerpos, de formas de relacionarse, como todo lo que tiene que ver con la biología creo que está muy cargada de supuestos antropocéntricos y muy patriarcales que están en la base de las grandes teorías. Claro, sería como previa, es una postura epistemológica la que está influyendo ahí. Claro. Ya. Sí, ¿y hay alguien que esté abriendo otras posibilidades de pensar? ¿Vos conocés, se está haciendo en algún lado esto? Sí, se hace. Lo que pasa es que, bueno, como que la rosca de la biología ocurre a través de las publicaciones, Claro. en espacios como congresos, y siempre queda reducida al ámbito y al colectivo que forman parte de la academia, digamos. Es muy difícil que estas discusiones salgan. Sí, o sea, porque además la mayor cantidad de recursos en difundir la biología siempre lo tienen quienes son parte de la lógica hegemónica, o sea, así muchas cosas, no sé, incluso no sé, la teoría de la evolución está completamente atravesada por una lógica competitiva, individualista, como de mejoramiento y desarrollo en términos de potencia, que se valora quizás especies como más fuertes, que conquistan, toda la lógica, toda la historia de la evolución humana y la conquista y la especie superior en tanto inteligente. Y muchas veces incluso esas ideas no están sostenidas con la evidencia. No hay evidencia de que el Homo sapiens haya matado a todas las otras especies de seres humanoides que había en el mundo. No hay evidencia, no existen. Hay muchas más evidencias de cooperación y de convergencia de grupos humanos y mezcla que de conquista en términos de batalla y ganar y matar.
Lo mismo con los seres vivos, o sea, la evolución y la diversidad de formas de vida que existen está mucho más asociada a la cooperación y a relaciones simbióticas, de beneficio mutuo entre seres vivos y entre especies, que de depredación y competencia. De la misma manera que los ecosistemas se apoyan en la mayor diversidad posible, las funciones de los ecosistemas están apoyadas en que exista la mayor cantidad de seres vivos diferentes, en diferentes estados, que en una homogeneidad y una organización así muy quieta y estática. Para mí a mí lo que me rompe un poco la cabeza de esto es que esto después aparece sosteniendo muchas estructuras sociales y bueno, nada, me rompe un poco la cabeza, o sea, porque para mí es muy contradictorio con cómo yo veo la naturaleza y los procesos que ocurren en la naturaleza. Claro, justo ahí le iba a preguntar a Violeta si tenía algo para aportar, porque me parece interesante cómo se sostiene un modelo socioeconómico en base a, es la ley de la naturaleza, ¿no? Un modelo de dominación, de todo esto que vos decías, cuando en realidad estamos mirando mal, o nos han enseñado a mirar mal la naturaleza, o la miran solo algunos con unos anteojos que no precisamente, ¿no? Muestran la totalidad. Siempre en toda mirada hay una cuestión ideológica por detrás o por delante en este caso. Viole, sí. ¿Vos querías sumar algo a esto? Sí, a ver, estoy maravillada escuchándote, Virginia, porque esto que vos estás diciendo lo he leído, estudiado desde gente como Maturana, que viene de la biología y luego labura desde lo sociológico, o desde sociólogos que estudian alrededor del tema, y hay corrientes al respecto, pero escucharte en una posición de profesional, de académica, de laburar, o sea, escucharlo, viste, decís, es verdad, es cierto, me lo dice una bióloga, ¿sí? Que es algo muy ajeno a mi vida, me parece maravilloso, y por otro lado, no dejo de impactarme se me aparece el concepto de hegemonía, ¿no? Me parece que es lo que aquí nos está atravesando, digo, cómo estos modelos sociales encuentran unos fundamentos, aunque no haya evidencia en ellos, como vos estás diciendo, ¿sí? Que logran instalarse en el sentido común. Claro. Porque hoy cualquier persona, ¿sí? Te dice, la ley del más fuerte, tenemos, ¿no?, una cantidad de lemas totalmente instalados, ¿no?, que abonan a legitimar el individualismo, el capitalismo, el patriarcado también, ¿sí? Que siempre tiene que haber un dominante y que ese dominante además es el macho. Entonces, realmente estoy fascinada al respecto, escuchándote. Y en otra cuestión que vamos a compartir con Gaby, estaba pensando, Gaby, en el concepto de régimen de género, para pensar cómo ese orden de género instalado culturalmente se materializa, se concretiza en comunidades, en campos de conocimiento, en organizaciones concretas, en casas concretas, ¿sí? En ese nivel como de lo institucional, ¿no? Y creo que este es un momento bien potente para salir como de los grandes titulares, el techo y las paredes de cristal, o cualquiera de los lemas que hoy tenemos, que son poderosos porque ayudan a explicar, o a metáforas, ¿sí? Que ayudan a explicar rápidamente lo que nos pasa, pero ver cómo eso que nos pasa se arma en cada espacio, en cada territorio en particular, porque cuando vos llegás a eso, ahí podés empezar a desarmarlo. Totalmente. Yo escuchaba el otro día, perdón, Viole, a Adriana Guzmán, la Branga, ¿no?, la lideresa boliviana, que hablaba un poco en relación a la asociación
capitalismo patriarcado, y en general las feministas decimos, sí, es el mejor matrimonio posible, y primero vino el patriarcado y después el capitalismo, y ella desde su territorio y su cosmogonía nos daba absolutamente otra visión de quién vino primero y quién vino después, ¿no? Y que, bueno, claramente, que le planchemos la camisa al marido no es un beneficio para el marido, sino que es un beneficio para el banco donde trabaja el marido, ¿no? En tal caso. Con lo cual, ¿dónde está ahí la lucha por el poder, ¿no? Y por la deconstrucción? Esto que vos traes, Violi, me parece muy interesante. Maru, yo pensaba, escuchando la Vir, ¿no? Y yo mirá lo que encontré que no podía dejar de... A ver. ¿Eso pensabas o no? No, pensaba, ¿sí? Digo, de todo esto que nosotras hablamos acá, ¿qué llega a la escuela? Porque la escuela también, en algún punto, nos habla del 1 de mayo, no nos habla del 8 de marzo, como el Día de las Mujeres Trabajadoras, y sostiene estereotipos en torno a los trabajos y a la división sexual del trabajo. ¿Qué hay de nuevo? ¿No? Pero no solo del trabajo, también de la biología. Digo, conozco a Marta Busca porque trabajamos juntas pensando la biología desde nuestro lugar para llegar a la escuela con otras imágenes posibles que no sean las de los cuerpos fragmentados, ¿no? Bueno, ¿y ahí qué es esa exquisitez? No, cuando Vir hablaba, no se me venía en esto de lo importante de que en la escuela podamos estar como tener una unidad, no es que esto es ciencia separado, la ESI por acá, esto por allá, ¿no? Como de verdad cuando hablamos de la integralidad, poder pensar desde este lugar y bueno, desde la literatura, ¿no? Esto que Virgi decía, bueno, nada, las cosas, porque en el discurso lo primero que te dicen es, bueno, no, pero esto no es del orden de lo natural, ¿no? Entonces decir, bueno, más que nada de construir al adulto, porque los pibes tienen, ¿no? Es como, son estas esponjitas que lo que le brindamos ahí, Fernando Salem siempre dice, si se acuerdan de 200 Pokémones, ¿por qué no se acordarían de...? Es verdad, o sea, es lo que tenemos para brindarle. Entonces, una vez que yo les leo con Tango son 3, ya está, se les queda como ¿no? adentro esta idea de que sí, que las familias pueden ser diversas y que la familia no es solamente del orden de lo natural. Y en este cuento muy hermoso que es de Editorial Calandraca, es de esta, ¿no? familia de pingüinos que son 2 machos que alojan a este huevito, ¿no? Que es Tango, que es de otra pareja de pingüinos que no puede alojar a más de uno, ¿no? No puede cobijar a más de un huevo. Y que la naturaleza sí es una experiencia que pasa en un zoológico y es verdadera. Y la naturaleza te muestra cómo estos 2 pingüinos machos alojan y son la familia de Tango. Entonces, para desarmar estos conceptos, más que nada con las familias, que sí, ¿no? Que la naturaleza nos muestra, como vos decís, Virgi, me encantó, como que yo también estoy maravillada de encontrarme acá por esto, como todo es como un gran rompecabezas, ¿no? Que se van uniendo como las piezas. Y bueno, lo importante esto de la educación, y sí es importante de la formación, porque ya solamente brindando este libro hay un montón de conocimiento que uno da desde la primera infancia, y que a la primera infancia lo toma y que al grande lo interpela. Y dice, mira, tenía razón, no era lo que yo pensaba. Lo que a mí, que tampoco es una cuestión de juzgar, porque es lo que nos fueron, o sea, lo que todo el mundo nos dijo. Yo siempre les digo a las familias, no es, porque cuando abordamos todas las mujeres de la historia desde cada una de las efemérides, me dicen, ay, me siento re mal, no sé nada. No te sientas mal por no saber nada. Y me dice, el de 3 me está enseñando. Bueno, no te sientas mal, porque es así. Yo también estoy aprendiendo con 40 mientras le estoy brindando, porque yo tampoco conozco. Y en eso Vir pensaba en esto, ¿no?
no sé si está bien como lo quiero plantear o preguntar, ¿no? Pero ¿cuánto texto académico escrito por mujeres te brindaron? No, creo que... ¿Esto qué fue? ¿Todo ok? ¿O cero, Cero, bajo cero, cero es un cero? Cero. No, creo que... Ay, te pone la piel de gallina. Sí, no, la facultad realmente creo que cero. Yo he leído por otros por afuera, pero es muy difícil encontrar... Pasa que, bueno, también la literatura tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? De que la mayoría de los jefes son varones y son quienes ponen el apellido, o sea, claro. Eso es así, aunque el trabajo esté hecho por mujeres, que es lo que pasa. Hay muchísimos, o sea, eso es muy impresionante porque el trabajo real lo hacemos nosotras, como en todos los ámbitos de la vida, y luego el crédito se lo lleva otro. Otro que quizás ya está en otra y bueno, no importa. No, pero sí no, textos importa, académicos no. Vir, porque yo pensaba, chicas, esto le pasó a Madame Curie, ¿no? Madame, ¿no? Mary Sklodowska, en realidad, sí. No sé por qué le decimos Madame Curie, pero también le pasó a Alma Mahler, digo, ¿no? Y le pasó a la que conocemos como la hermana de Mozart, ¿no? Como produciendo arte, produciendo para que otro, digo, así como ellos ponen el apellido, ¿no? Casi como matrimoniados sí. Con el, claro, con el poder patriarcal ahí. Sí, y a mí lo que también, o sea, me resulta muy impresionante es que es de la cantidad de cosas que nos perdemos con eso, porque que no haya, o sea, de puntos de vista, de formas diferentes de mirar el mundo, un proceso, lo que sea que estemos analizando. Lo mismo cuando, digamos, no entran, al principio cuando hablábamos quizás esto en términos más de las identidades, en las carreras científicas, que no haya, o sea, que solo lo pensemos dicotómicamente, anula como un montón las posibilidades de entender el mundo natural. Para mí, o sea, para mí todo es parte del mundo natural, porque nosotros somos un producto de la naturaleza, incluso nuestra cultura, y desde ese lugar, o sea, a mí no, como hay contradicciones que no se me aparecen, porque entiendo que en la naturaleza entra todo lo que ocurre es parte de la naturaleza. Toda la diversidad de formas de organización social creo que son naturales, y bueno, ahí estaba, me puse a pensar para otro lado de esto de que mencionaba Mariela hace un ratito y ahora me está costando volver que está. Vos hablabas metiendo todo en la lógica de lo natural, que a los que venimos del palo de las ciencias sociales nos hace mucho ruido, porque para nosotros todo es cultura, ¿sí? Y a mí me hacía pensar en esas categorías dicotómicas de naturaleza y cultura, que no es un tema que manejo, pero digo, me suena que algo de esto, seguramente hay gente que lo está pensando y ya, digo, poniéndolo en discusión, la categoría, la categoría y la dicotomía. Y ahí, miren, ayer en un encuentro que hicimos, un taller interno por el 8M dentro de UCOP con el colectivo, digamos, uno de los compañeros decía, bueno, la cuestión acá es tener en cuenta que el género es relacional, es una relación social, entonces no puede interpelar a una parte sola. Lo que interpela es la relación misma. Hablando de esto de, bueno, lo que hoy está crujiendo, ¿no? A mujeres y a varones, y decíamos, bueno, si esto es algo que solo llevamos las mujeres, la verdad es que bueno, es una lucha desigual. Por otro lado, también los varones no solo pierden privilegios, sino que, digo, también se
son beneficiarios de un nuevo modo de organización, porque lo que se está interpelando también es un modo de ejercicio del poder. ¿Mm? Ahí sí, está entre... sostenido por los modos vinculares más allá de ser mujer o ser varón, ¿no? Porque alguien puede ser varón, tener el cuerpo de varón, Claro. y no por eso necesariamente adscribir a una masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces lo que se mueve son las categorías y los modos de vincular esas categorías, ¿sí? En clave de dicotomía, en clave de categorías que para hacerlo tienen que ser mutuamente excluyentes, ¿no? Ahí hay unos movimientos, y me asociaba con lo que vos relatabas de quién firma. ¿Está? Está bien, firma el que está en la punta de la jerarquía, ¿sí? Independientemente de lo que abone a eso, o firman todos, porque la pregunta va por ahí. O sea, este año vamos a ver aparecer mucho la cuestión del liderazgo de las mujeres, ¿no? La ONU empezó a hablar del liderazgo de las mujeres y demás. Y la verdad es que creo que hay que ponerle resistencia y que hay que ponerle discusión a eso. Porque nosotros no es que estamos hablando de que en esa pirámide haya mujeres que lleguen, ¿sí? Sí, queremos eso, pero no queremos que llegue una. Queremos que no sea una pirámide, que sea un círculo, un cuadrado, ¿sí? Una forma diversa. Y que el poder se reparta de otra manera. Entonces, nada, me encanta. Me encanta. Yo pensaba en esto que traía Virginia, además, ¿no? Que no solamente que firmen, que estudien, porque también deberemos traer necesidades, intereses y dudas diferentes, quienes habitamos en otras cuerpos, a la ciencia. Qué sé yo, si hubiese más cantidad de mujeres, no hubiese salido ya la vacuna contra el cáncer de útero, digo, el cáncer de mama, o no sé qué, ¿no? En la ciencia, porque también pienso esto, como pienso, bueno, las necesidades de cuerpos diversas, si efectivamente no hay más espacio para pensar la hormonización, para pensar, o sea, ¿no? Y esto necesita de un deseo. Y ahí quería preguntarte, ¿qué pasó, Virginia, volviendo un poco a lo que traían las compañeras, con tu deseo a nivel de genealogía femenina, ¿no? De la familiar, cuando planteaste esto, cómo fue recibido, qué pasó, no sé, con las mujeres de tu entorno. Es gracioso porque mi mamá estudió biología y no terminó. No sé si sabías eso. Sí, sabía. Pero o sea, yo había empezado a estudiar medicina cuando terminé la escuela, que también fui al Pele. Lo mío fue, mi mamá no quería tanto que vaya porque le daba un poco de miedo que no entre. Y yo me encapriché, como siempre. Y entré, todo en la vida. Y entré, obvio. No, yo había empezado a estudiar medicina, empecé la carrera y o sea, me pareció un ámbito muy hostil para mí. Me estaba yendo bien, pero era demasiado rígida la formación, el comportamiento que había que tener, y yo no encajaba. Y en realidad como que nunca había estado la biología dentro de mis posibilidades, nunca me lo había planteado, y tenía una amiga que había empezado y dije, no, claro, es por ahí, y me metí. Y después yo siempre fui llegando, digamos, a las cosas, nunca hubo demasiada planificación en mi vida. Y así también fui llegando a la ecología, o sea, yo había entrado pensando quizás más en algo como genético, celular, y en lo que todos nos imaginamos cuando hablamos de biología, y en el camino me fui para algo más macro y para los bosques y las plantas. Y ahí bueno, vos podrías reconocerte como algo que pinte, o tendrías alguna reflexión sobre esta última, digamos, corriente que empieza a fortalecerse del ecofeminismo, que empieza a expandirse bastante, o sea, alguna reflexión, conoces gente, te interpela.
o sea, me interpela el análisis digamos, comparto bastante el análisis que se hace sobre los modos de explotación y de producción de este sistema y cómo se reproduce en territorios corporales y territorios geográficos. En ese sentido, sí. No me considero parte de ese movimiento en este momento porque no estoy activando, digamos, y entonces, bueno, eso. Pero me parece muy interesante. Me parece igual como que no quisiera que quede acotado o que recaiga de vuelta en nuestros hombros la responsabilidad de salvar al mundo, digamos, como me parece muy injusto. Es responsabilidad de todas las personas, de las 9.000 millones de personas que habitamos en el planeta, parar y pensar qué es lo que estamos haciendo, porque bueno, estamos al borde. Ajá. Al borde de todo. Viole, te veía sonriendo cuando, cómplicemente, digo, cuando Virginia decía esto, ¿no? Como, ¿no? Otra vez sobre nuestras espaldas, ¿no? Me pareció que ahí había algo para, no sé, para retomar. Bueno, es que si pensamos, perdón, si pensamos en cómo hoy se lee la pandemia, cómo hoy se lee la salida de la pandemia, cómo se lee el tema de los cuidados, aún revisitándola, hay algo de esto que vos estás diciendo, que decían ambas, ¿no? De que recaiga en nuestras espaldas. Entonces, creo que no hay transformación social si no es colectiva, que no hay transformación individual si eso no se pone en relación, y bueno, ahí me parece que no sé, deben ser muchos, ¿no? Pero lo que se me ocurre ahora es decir, por un lado es seguir profundizando, ¿sí? Profundizando lo que sabemos colectivamente, digamos, lo que yo he aprendido en estos últimos años de otras, no lo digo desde, bueno, porque está bien, porque parece que suena bien, realmente, digo, yo he aprendido de compañeras más jóvenes a revisar su mirada acerca del acoso callejero. Yo no la tenía, la construí con ellas, mi cabeza estaba armada de otra manera, ¿no? Entonces tenemos ese laburo, pero también tenemos el laburo del diálogo, de la interpelación, de encontrar los modos para ir entretejiendo, no solo entre nosotras, sino con otras a las cuales hoy no les estamos hablando, y con otros. Y que ese hablar no sea solo desde el lugar del feminismo, al cual reivindico los feminismos, no un feminismo, pero poder hablar de todo con esta clave. Y bueno, me parece que son unos laburos tremendos ante unos enemigos tremendamente poderosos. No estoy diciendo que hay que armar un plan de trabajo y un plan de lucha y allí vamos, ¿no? Digo, me parece que es un transitar, pero creo que ahí hay como dos trabajos diferentes. Uno hacia adentro de nosotras, en lo individual, en lo colectivo y demás, y otro es relacional con los no convencidos y convencidas, con los resistentes, con los que no, ni fu ni fa, bueno, ¿no? Como a todos los ámbitos. Bueno, yo sé que ustedes trajeron regalos, ¿no? Pero también sé que dada las posibilidades de encuentro para la mateada, que son tecnológicas, no vamos a poder ofrecerle a todos quienes nos están escuchando ni los bizcochitos, tortas fritas. Vos que trajiste facturas, no vamos a poder. Pero tal vez podamos dejarlo registrado, digamos, ¿no? En este acto así, en este acto imaginario de encontrarnos para la mateada, de agradecerles profundamente que hayan aceptado esta invitación, de que queden enlazadas para lo que tengan ganas y para lo que pueda, ¿no? Generarse de aquí en más.
Y bueno, las voy a invitar, antes de cerrar nuestro encuentro, a compartir nuestros regalos. Ahí va. ¿Quién empieza? Los regalos son los mensajes. Podemos decir a la 1, a las 2, a las 3, y vamos todas en simultáneo. Si todas tenemos imágenes, si hay palabras, vamos en simultáneo y alguna nos cuenta, nos canta, nos recita, lo que tenga ganas. Y con eso nos vamos a ir despidiendo, entre nosotras hasta dentro de muy poquito, y con quienes nos están escuchando para cuando quieran. Bueno, a la 1, a las 2, a las 3, viene la entrega de... bueno, a las 4, a las 5 y a las 6. No llego, que lo tenía preparado y se me perdió. Igual tranqui, porque vamos a estar esperando a Violeta aún detrás de nuestros regalos. No sé si estoy bien, pero bueno. Sí, se ve. Ese se ve el de la juglaresa. Y el de Viole, hermosos, que va llegando. No, se me escapó, lo tenía recontra preparado. Acá está. A veces suele suceder. Ahí está, a verlo. Ajá. Un poquito ahí, más arriba, ahí está. Y con estas imágenes, ahora sí, gracias compañeras, gracias compañeras de la vida, mujeres trabajadoras valiosas, nos despedimos hasta el próximo encuentro. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Gracias, hermosos. Gracias.